Después de la pérdida de mi esposa, un descubrimiento sorprendente cambió mi vida para siempre. Miguel, un médico respetado en San Juan, se sentó solo en su apartamento. La luz del sol se filtraba entre las nubes, como si la misma ciudad intentara consolarlo. Desde la trágica muerte de Lucía, su alma aún se encontraba anclada en un abismo de tristeza. La risa de ella resonaba en cada rincón, el sonido de la cocina, el eco del sofá donde solían compartir sueños. Pero ahora, esos lugares, esos recuerdos, se habían convertido en tormentos constantes. Pese a su dedicación profesional, el vacío que dejó la ausencia de Lucía lo abrumaba por completo. Miguel se cuestionaba su propósito. ¿Qué sentido tiene cuidar de otros cuando no puedo cuidar de mí mismo? Cada día que pasaba, la soledad lo envolvía más y más. Salía al hospital, vestía su bata, sonreía a sus pacientes. Pero tras esas sonrisas había una tristeza profunda, una vulnerabilidad que lo hacía sentir como un impostor en su propia vida. La vida de Lucía fue arrebatada de un modo cruel e inesperado, y aunque el dolor se volvió su compañero, había un deseo latente, una necesidad de salir de aquel lugar oscuro. En un arrebato de desesperación, una mañana decidió visitar la biblioteca del barrio. Allí, entre estanterías cubiertas de polvo, inició su búsqueda de alivio. Sin embargo, al encontrar el diario de su abuelo, lo que creía que sería una lectura relajante, se transformó en una revelación que lo sacudió en lo más profundo. Este legado, estas ideas olvidadas de un inventor que nunca fue escuchado, comenzaron a encender una chispa en su interior. Miguel se sintió atormentado por un dilema moral. Debo honrar a mi abuelo, pero ¿está bien hacerlo aprovechándome de su legado? ¿Qué pasará si fracaso? Le daba vueltas en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de reconstruir el dispositivo de su abuelo se volvía cada vez más insistente. Sin embargo, cada pieza que avanzaba en su proceso traía consigo un balanceo entre la esperanza y la angustia. Quizás sea un inútil, como en aquel tiempo. ¿Qué saben ellos de mí? ¿De mi sufrimiento? Pensaba mientras su mente se agotaba en una espiral de dudas. Miguel se sentía en una carrera contrarreloj, ansioso por probar su valía, el anhelo de demostrar que su trabajo importaba, que valía la pena, pero también, en el fondo, luchaba contra la culpa de dejar a Lucía atrás, una traición silenciosa a su memoria. Cuando la joven interna, Ana, comenzó a interactuar con él, sintió una conexión inesperada. Sin embargo, cada sonrisa que ella le ofrecía lo dejaba dividido. «No puedo seguir adelante, no puedo olvidar», se repetía en su interior. Por un lado, el deseo de abrirse a ella era tentador, pero por otro, era un recordatorio constante de lo que había perdido. La posibilidad de sentir de nuevo alguna chispa de amor lo colocaba en una encrucijada desgarradora. Cada vez que pensaba en la presentación del dispositivo como una forma de catarsis, el miedo crecía dentro de él, petrificándolo.
se sentiría frente a personas que podrían reírse de su esfuerzo, del legado de su abuelo. ¿Y si no lo aceptaban? Ya no sería más que un médico vacío. El día que le tocara presentar su proyecto, las dudas atormentaban su mente como sombras apagadas. La angustia de enfrentar al mundo se incrementó. El reloj corría. Cada segundo era un latido que lo acercaba a su inevitable momento. La voz de Lucía parecía susurrarle que ella siempre estaría con él, pero también le decía que no podía rendirse. El futuro de su vida, el valor de su trabajo, la memoria de su abuelo y la conexión que estaba redescubriendo con Ana. Todo pende de un hilo invisible. ¿Logrará Miguel confrontar sus miedos y honrar el legado que tanto anhela? Las respuestas quedan envueltas en el aire, mientras el eco de sus ansiedades lo aprieta cada vez más fuerte, dejando una tensión que no cesa. La noche caía sobre San Juan, mientras Miguel revisaba repetidamente las notas de su abuelo esparcidas por la mesa, reorganizando sus pensamientos con la esperanza de visualizar las conexiones que antes le habían eludido. Había días en que los destellos de inspiración iluminaban su mente, y otros en los que su inseguridad lo dejaba paralizado, incapaz de avanzar. Su plan para presentar el dispositivo no era solo el deseo de honrar a su abuelo, sino también un intento desesperado de reencontrar su propósito. Sin embargo, la sombra de la duda lo seguía como una compañía indeseada. A la mañana siguiente, el espejo del baño reflejaba a un Miguel cansado. Los ojos hundidos delataban noches de insomnio y de lucha interna. Decidió que era hora de hacer un cambio. No solo necesitaba trabajar en su proyecto, sino también en su forma de cuidarse a sí mismo. Con un esfuerzo consciente, se preparó una taza de café, sintiendo cómo cada sorbo le devolvía energía y determinación. Hoy, se prometió, voy a trabajar en mí mismo tanto como en el dispositivo. Al llegar al hospital, se encontró con Ana, quien lo miró con cierta preocupación, un gesto que le resultó tanto reconfortante como inquietante. Ella representaba un vestigio de normalidad en su vida caótica, y sin embargo, cada vez que la veía, el peso de su dolor regresaba con más fuerza. Pero en lugar de retirarse, decidió abrirse un poco más a esa conexión. «Hola, Ana. ¿Te gustaría tomar un café después de tu turno? Me vendría bien hablar un poco», se aventuró a decir. La sorpresa en su rostro fue seguida de una sonrisa genuina. «Claro, sería genial. ¿Te gustaría que lo hiciéramos aquí, o prefieres salir?» Miguel, sintiéndose más ligero, eligió la idea de un lugar al aire libre, un pequeño café cercano, famoso por su vista al mar. Mientras se sentaban, conversaron sobre temas triviales al principio, pero pronto la charla se volvió más profunda. Ana mencionó sus aspiraciones, su deseo de ser cirujana y el miedo a no cumplir con las expectativas. Aquella conversación resonaba en su corazón, como si cada palabra le hablara directamente a sus propias inseguridades. «¿Y tú, Miguel? ¿Cuál es el siguiente paso para ti?», preguntó Ana, su mirada atenta y esperanzada. Su instinto fue evitar la absoluta verdad. «Estoy tratando de honrar el legado de mi abuelo», respondió con cautela, el peso de sus emociones asomándose nuevamente. «Pero hay días en los que siento que no soy suficiente». La mirada comprensiva de Ana lo sorprendió. «No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser tú. Lo que he visto de ti en el hospital, tu dedicación a los pacientes, me dice que tienes mucho que ofrecer», le dijo con convicción, desafiando sus pensamientos negativos.
Mientras regresaba a casa, Miguel se sintió más ligero. Tal vez la conexión con Ana lo ayudaba a equilibrar el peso de su pérdida. Quizás no era una traición, sino un paso hacia adelante. Aquella discusión lo obligó a reflexionar sobre su propio camino, revelando que su miedo a perder la memoria de Lucía había sido un obstáculo para su crecimiento personal. A medida que continuaba trabajando en el dispositivo, identificó un talento que nunca había reconocido. Tenía la habilidad de integrar conceptos complejos en soluciones prácticas. Lentamente, esa certeza lo impulsaba a buscar maneras de demostrar su valía, no solo a su abuelo, sino a sí mismo. Sin embargo, el día de la presentación se acercaba, y con él la presión comenzaba a intensificarse. Miguel sabía que dentro de él se gestaba una tormenta. Había llegado el momento de enfrentar no solo el juicio de los demás, sino la sombra de mi propio miedo, pensó mientras su mente se debatía entre la esperanza y la angustia. El crujido de la puerta sonó cuando se abrió, y Ana apareció con un destello de valentía, como si intuía que necesitaba un recordatorio de que no estaba solo. En ese instante, Miguel sintió que tal vez la verdadera lucha no era solo la presentación, sino la decisión de permitirse avanzar y vivir, reestructurando su vida y su dolor de manera que honrara tanto a Lucía como a su futuro. Mientras el brillo del sol se ocultaba en el horizonte, el mundo se tornaba oscuro, pero en su corazón empezaba a despuntar una luz renovada. La determinación nacía de las cenizas de su tristeza. ¿Podría Miguel finalmente dar el salto y transformarse en la persona que quería ser? Con esa visión en mente, el eco de lo que había perdido se mezclaba con la promesa de lo que podría ganar. Su jornada estaba lejos de terminar. De hecho, parece que apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un aire fresco sobre San Juan, y con él una renovada determinación en Miguel. Se despertó sintiéndose más ligero, como si los pesares de la noche anterior se hubieran desvanecido. Estaba decidido a pensar en cada paso que daría. Hoy no solo se trataría de trabajar en su dispositivo, sino también de inspirarse y encontrar una nueva perspectiva sobre su existencia. Mientras revisaba las notas de su abuelo, Miguel ya no veía solo un montón de papeles desordenados. Comenzó a vislumbrar un mapa de posibilidades. Las ideas parecían cobrar vida, invitándolo a experimentar con cada componente, a encontrar relevancia en su propio sufrimiento. Ya no se trataba solo de darle forma a un dispositivo, sino de dejar fluir su creatividad, de darle voz a la memoria de su abuelo a través de la innovación. La jornada laboral transcurrió con una combustión interna. Cada interacción con los pacientes del hospital se sentía más intensa. Permitió que sus experiencias personales se entrelazaran con su práctica. Miguel buscó cada oportunidad para aprender, hablando con médicos y enfermeras sobre los procesos, absorbiendo conocimientos como una esponja. Esa curiosidad fue alimentando su proyecto, creando puentes entre la teoría y la práctica. Comenzó a esbozar no solo lo que su abuelo había querido lograr, sino también lo que él podía aportar. A medida que pasaba el tiempo, el gran día de la presentación se aproximaba y con él la presión que lo abría por dentro. Con cada día que pasaba, sentía que sus emociones eran un mar en agitación, un conflicto palpable que exigía ser calmado. Entonces, decidió que era momento de confrontar ese caos. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir acerca de sus miedos. Cada palabra un grano de arena que se convertía en una montaña.
El proceso de expresar esos pensamientos lo liberó. Las palabras sobre el papel se convertían en un reflejo de su lucha interna, un desafío que decidía enfrentarse. Estaba cada vez más convencido de que permitir que su dolor lo guiara hacia la innovación sería su mayor triunfo. No es solo hacer un homenaje, es crear un futuro, se repetía. Aquella noche, reflexionando sobre su camino, Miguel sintió la mirada de Ana evocando en su interior un nuevo anhelo de conexión. Sin embargo, esta vez no se trataba solamente de temor o tristeza. Había algo más. Su relación con Ana empezaba a trascender la simple amistad. En su papel de apoyo emocional, apareció una chispa que lo empujaba a repensar su vida, su propósito, su futuro. Al encontrarse con ella al día siguiente, Miguel optó por ser más abierto. «Ana», empezó, sintiendo el pulso de su voz en un crescendo de seguridad. «He estado pensando en lo que significas para mí. A veces creo que te necesito más de lo que pensaba». Las palabras eran un primer paso, un guiño hacia una nueva posibilidad. Pero justo entonces, un mensaje surgió en su teléfono. Recordatorio de un encuentro crucial con los evaluadores del proyecto. La presión regresó como una ola insoportable. Si bien sus sentimientos por Ana empezaban a florecer, la culminación de su esfuerzo profesional era lo que necesitaba atender con mayor urgencia. Miguel miró a Ana, cuyas cejas se fruncieron levemente, dándole una señal inequívoca de que ella entendía la gravedad de su situación. El momento de la verdad se aproximaba, y con él la batalla que libraría entre su vida personal y profesional. Miguel se sintió dividido. ¿Debería enfocarse únicamente en su proyecto o permitirse explorar lo que podría surgir con Ana? La tensión interna era palpable. Mientras se despedía de ella, una incertidumbre se fue apoderando de su mente. ¿Estaré eligiendo lo correcto? Esa pregunta lo acompañó en su camino a casa. Miguel sabía que su capacidad para ser auténtico con su futuro dependía de las decisiones que tomara en las próximas semanas. Con su corazón compitiendo entre la razón y el deseo, se preguntaba si podría encontrar un equilibrio que le permitiera avanzar en ambas direcciones. Y así, al hilo de sus reflexiones, Miguel vislumbró que, después de todo, su lucha interna no era sólo una cuestión de dar el siguiente paso hacia el éxito, sino también un desafío para descubrir y abrazar su verdadera identidad. La lucha por encontrar el equilibrio entre el amor y la ambición, el recuerdo y el futuro, había comenzado. Con la mente agitada y el corazón lleno de preguntas, Miguel se enfrentaba a la realidad de que cada decisión podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Y justo cuando se sentó en su escritorio esa misma noche, algo inusual apareció en su mente. Un concepto que podría revolucionar su invento. Un hilo dorado que prometía unir todos los aspectos de su búsqueda personal y profesional. ¿Podría aquella idea ser la clave para salir de su tormento y a la vez allanar el camino hacia una nueva vida con Ana? El día siguiente llegó con una claridad que Miguel no había anticipado. Se despertó sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción, como si el eco de su reciente explosión de ideas aún resonara en su mente. Se sentó a la mesa del desayuno, con la taza de café humeante frente a él, absorto en sus pensamientos. El concepto que había surgido la noche anterior se aferraba a su mente como un león en la periferia de su conciencia. No podía ignorarlo. Después de una breve conversación con su madre, la cual convenció a Miguel sobre la importancia de mantener un enfoque en la creación más allá de la presión del momento,
salió en dirección al hospital. Sentía la urgencia de transformar esa idea en algo tangible, algo que pudiera presentar y validar su esfuerzo, no solo a los evaluadores, sino a sí mismo. En el hospital, el ambiente vibrante que solía despertar en él satisfacción, ahora se sentía abrumador. Cada risa de los pacientes, cada despacho médico y el murmullo de los equipos parecía resonar como una campana de advertencia. Se dirigió al taller, un espacio lleno de herramientas y materiales, donde podía dar rienda suelta a su creatividad. Mientras trabajaba meticulosamente, cada componente que ensamblaba parecía contar una historia, como si cada parte del dispositivo reverberara con las experiencias que había acumulado. Sin embargo, la presión constante de la presentación que se acercaba amenazaba con ahogar su inspiración. ¿Qué si no era suficiente? Se cuestionaba en sus momentos de duda. Una vez más, se sentó y se permitió escribir, como lo había hecho la noche anterior, y pronto encontró claridad. Al poner sus pensamientos en papel, se dio cuenta de que el dispositivo no era solo un homenaje a su abuelo, sino una representación de su propia evolución. Había conceptos que exploraban la conexión entre la tecnología y la empatía, la necesidad humana de ser entendidos y rectificados. El día transcurrió arrastrándose, pero Miguel se encontraba absorbido en su trabajo. La idea que lo había iluminado la noche pasada tomaba forma y consistencia. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse sobre el camino que había comenzado a construir con Ana. Había una parte de él que anhelaba esa conexión, pero la otra parte permanecía atrapada en la inercia del miedo. Al caer la noche, y mientras Miguel revisaba los bocetos y prototipos dispuestos sobre su mesa, se sintió una vez más dividido. Había llegado el momento de tomar decisiones cruciales, no solo acerca de su presentación, sino también sobre su relación con Ana. Su mente giraba en torno a la misma pregunta. ¿Podré ser capaz de manejar tanto mi proyecto como mis sentimientos? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ese equilibrio que deseaba no podría alcanzarse únicamente a través de un esfuerzo racional. Debía abrirse, dar ese paso. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono y buscó a Ana. Ya era hora de que compartiera no solo su progreso, sino también su vulnerabilidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje, el sonido de un nuevo aviso interrumpió su concentración. Era un correo de uno de los evaluadores, indicando que necesitarían su presentación en menos de 48 horas. La sorpresa lo golpeó como una ola. Se dio cuenta de que debía aferrarse a su idea lo antes posible. El tiempo se había vuelto su enemigo. Con una mezcla de determinación y ansiedad, Miguel se preparó para adentrarse en las noches de trabajo arduo que lo aguardaban. La presentación era inminente y debía demostrar su valía. Sin embargo, la otra parte de su corazón clamaba por superar el miedo de abrirse a Ana. La lucha entre sus demonios internos intensificaba la presión. Mientras trabajaba sin descanso, una nueva idea brillante brotó de la oscuridad de su mente. Una manera de integrar la conexión personal y el dispositivo que había creado. Un enfoque que podría impactar más allá de lo profesional. ¿Sería esto la clave que uniera sus dos mundos, el amor y la innovación? A medida que la noche se cernía sobre San Juan, Miguel sintió una chispa de esperanza mezclada con incertidumbre. Con esa vigorosa idea, sabía que se acercaba al umbral de una decisión trascendental. Y justo antes de que la resignación invadiera su mente,
Su pregunta interna resonó con más fuerza que nunca. ¿Podré presentar mi corazón y mi invento juntos? Esa noche no solo representaría una presentación, sino el cruce entre su ambición y su deseo, una encrucijada que alteraría el curso de su vida para siempre. Miguel despertó con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana, iluminando su espacio de trabajo repleto de bocetos y prototipos. La presión del inminente plazo había calado hondo en su mente, pero también había servido como catalizador. La idea que había tomado forma la noche anterior resonaba con fuerza en su interior, uniendo sus pasiones con su deseo de conexión. Él no solo quería impresionar, sino también dejar una huella, expresar quién era a través de su trabajo. Mientras se preparaba para otro día en el hospital, una mezcla de nervios e invulnerabilidad le invadió. Sabía que no podía separarse de sus sentimientos hacia Ana, y al mismo tiempo del proyecto que había desarrollado. Se encontraba en una encrucijada, un punto de inflexión en su vida. Con cada paso hacia el taller, el peso de sus emociones crecía. El día transcurrió entre el chisporroteo de herramientas y el sonido de materiales chocando. Cada golpe, cada ajuste, se sentía como una afirmación de su propósito. No obstante, esa afirmación se veía empujada hacia el abismo de la incertidumbre cuando recordaba la presentación inminente. Consciente del viento que soplaba en su contra, decidió que debía practicar su discurso, no solo para afinar la presentación del dispositivo, sino como un ejercicio de autoconocimiento. Mientras ensayaba frente al espejo, observaba su propia inseguridad reflejada en el cristal. ¿Cómo podría convencer a los evaluadores de que su creación era valiosa cuando él mismo dudaba de su valía? La inseguridad le nubló la mente por un momento, un eco de los temores que lo habían perseguido desde siempre. Pero entonces recordó el amor con el que había dedicado sus noches a crear esta obra. Esa chispa inicial debía ser la que iluminara su discurso. Al finalizar la jornada, decidió alejarse del taller y dar un breve paseo por el parque cercano. A cada paso, el aire fresco parecía despejar su mente. Era en ese momento de quietud cuando se sintió inspirado a escribir. Sus pensamientos fluyeron con libertad, plasmando en el papel lo que había aprendido sobre sí mismo en este viaje. Poner sus temores y esperanzas en palabras lo llenaba de una extraña adrenalina, una sensación de transparencia que no había experimentado antes. Cuando volvió a su espacio de trabajo, Miguel se sintió diferente. El peso de la presentación seguía ahí, pero ahora lo veía como una oportunidad. ¿Y si no solo presentaba un dispositivo, sino una historia? Una historia que uniera su trabajo con su vulnerabilidad. La idea de abrirse a sus evaluadores y a Ana al mismo tiempo empezó a tomar forma en su mente. Ya no era solo un proyecto, era una extensión de su ser, de su travesía emocional. Mientras la noche caía, y con su tiempo cada vez más limitado, Miguel se propuso mirar al futuro con valentía. Abandonó el miedo y abrazó la idea de que su presentación podía ser en sí misma una manifestación de su viaje personal y profesional. Se preguntó por qué había temido dar a conocer su lado emocional, y de repente la respuesta fue clara. La verdadera innovación no solo reside en la técnica, sino en la conexión que establecemos con otros a través de nuestras experiencias. Decidido a dar este nuevo rumbo a su presentación, comenzó a esbozar una estructura que integrara tanto el dispositivo como su historia personal. La conexión que deseaba establecer con Ana
y los evaluadores iban más allá del diseño. Se trataba de una manera de presentar su vulnerabilidad como una fortaleza. Con el corazón palpitante y la mente enfocada, se sentó frente a su computadora, preparado para escribir unos puntos clave que capturaran la esencia de su mensaje. Sin embargo, al final de su ejercicio creativo, un instante de duda le hizo titubear. ¿Estaba listo para abrirse así? La respuesta a esta pregunta estaba más allá de su control, y se dio cuenta de que su valentía se pondría a prueba no solo en el escenario, sino también en su vida personal. La imagen de Ana apareció en su mente, preguntándose si había llegado el momento de compartir no solo sus logros, sino también sus miedos y fragilidades. Ante esa dualidad, Miguel supo que el verdadero desafío no era el dispositivo ni los evaluadores, sino la idea de exponerse realmente. Esa noche se sentía en una cuerda floja, atrapado entre la esperanza de manifestar su historia y el temor de las repercusiones que eso conllevaría. Mientras luchaba contra el flujo de sus pensamientos, un mensaje en su teléfono interrumpió su introspección. Una notificación que podría cambiar su vida. ¿Sería Ana quien finalmente rompiera el silencio entre ellos? ¿O una nueva presión externa que complicaría aún más su enfoque? Miguel tomó una respiración profunda, sintiendo que una próxima decisión crucial estaba a la vuelta de la esquina. El brillo de la pantalla del teléfono iluminó el rostro de Miguel, y su corazón latió con fuerza al ver el nombre de Ana parpadeando en la notificación. Se sintió abrumado. ¿Por qué no había pensado en esto antes? Lo que había comenzado como un simple mensaje podría desembocar en un torrente de emociones. Con una mezcla de incertidumbre y expectativa, abrió el mensaje en su teléfono. Miguel, necesitamos hablar. Hay algo importante que quiero compartir contigo. La ansiedad se apoderó de él. Mientras procesaba sus sentimientos, su mente volvió a su presentación. Recordó que cada vez que había lidiado con la incertidumbre, había encontrado en su creatividad un refugio. ¿Sería posible que esta vez, algo tan personal como su relación con Ana, pudiera actuar como un catalizador para su discurso? La idea comenzaba a tomar forma en su interior. No solo quería dar a conocer su dispositivo, sino también compartir su realidad. La noche avanza, la lluvia comienza a caer. Miguel sintió que el sonido de las gotas contra el cristal creaba una atmósfera perfecta para continuar su reflexión. Reflexionó sobre su viaje hasta ese momento, cada paso una mezcla de desgarro y superación. Comprendió que, al igual que su creación, él mismo había evolucionado de una manera que nunca había anticipado. Se trataba de revelar su vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como un acto de valentía. Miguel no solo era el inventor, era un ser humano que sentía, que dudaba y que soñaba. Mientras escribía, su mente comenzó a agitar ideas, fusionando su historia personal con su presentación. Se dio cuenta de que el dispositivo no solo era un avance técnico, era un símbolo de su propia lucha, una representación de su deseo de unir lo que le había sido arrebatado. Quería que todos quienes lo escucharan, especialmente Ana, comprenderían que cada línea de su discurso llevaba la marca de su transformación. Sin embargo, había un dilema. Si se abría completamente con el público sobre su vida personal, ¿qué repercusiones tendría en su vida profesional y en su relación con Ana? La línea entre ambos mundos había comenzado a difuminarse, y eso lo aterrorizaba. Pero entender sus miedos también significaba
que podría finalmente quitárselos de encima. Esa noche, de camino a su cama, se miró al espejo con un nuevo propósito. Había descubierto algo valioso y liberador. Como nunca antes, Miguel sintió que su rol como diseñador e inventor era inseparable de su existencia emocional. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría poner en práctica esta revelación antes de la presentación? Mientras su mente zumbaba con ideas, vio el mensaje de Ana otra vez. La duda y el anhelo se entrelazaban en su ser. Abrió de nuevo el mensaje y con pulso tembloroso decidió responder. «Estoy aquí. ¿Cuándo y dónde?» Al enviar el mensaje, Miguel cerró los ojos por un instante. Él sabía que todo se acercaba a un punto culminante, tanto en su vida personal como profesional. No podía prever lo que vendría, pero en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza empezó a brillar con fuerza. Pasara lo que pasara, su presentación había tomado un nuevo significado, y ahora dependía de la intersección de sus dos mundos. El día siguiente traería consigo la presentación y posiblemente un encuentro con Ana que podría cambiarlo todo. Miguel sentía que todo estaba en juego. Un nuevo mensaje sonó en su teléfono. Con los nervios a flor de piel, lo abrió. «Te espero en Café Sol. Es hora de que hablemos». Las palabras eran punzantes, electrizantes. Aquello podría ser el inicio de una conversación que transformaría su vida o el fin de una posibilidad que siempre había deseado. ¿Estaría listo para enfrentar los resultados de sus decisiones? El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro cuando Miguel salió de casa. Había dormido poco, atormentado por la mezcla de nervios y expectativas que lo habían mantenido despierto. Caminó hacia el Café Sol, sintiendo la incertidumbre agazapada en su pecho como un ladrón en la noche. La presentación de su dispositivo estaba a unas horas, y el encuentro con Ana lo llenaba de un anhelo cálido, pero también de un miedo profundo. Sabía que lo que fuera que compartiera con ella podría desatar una serie de eventos que cambiarían su vida en formas que aún no podía comprender. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho colisionó con el aire fresco, y su mente se inundó de recuerdos. Aquellos momentos que había compartido con Ana, antes de que los problemas comenzaran a afectar su relación, no se desvanecían, y su nostalgia se mezclaba con el presente. Tomó asiento en una mesa al fondo y observó el vaivén de las personas, cada una con su historia, cada una llevando su carga. Fue entonces cuando se preguntó si él, lejos de ser solo un inventor, podría convertirse también en un narrador de su propia vida. Ana entró casi como un susurro. Su presencia iluminaba la habitación. Sus ojos, a pesar de la tensión que los envolvía, buscaban los de Miguel con una determinación que lo dejó paralizado. Se sentaron, y el silencio fue abrumador. En ese momento, Miguel tomó una decisión: abrir su corazón no solo a Ana, sino también al público que lo escucharía en pocas horas. Durante la conversación inicial, Ana comenzó a hablar de su vida, de las luchas que había enfrentado y de la tristeza que había dejado la distancia entre ellos. Miguel la escuchaba, sintiendo que cada palabra era un espejo que reflejaba sus propias dudas y decepciones. La conexión emocional era palpable, y con cada minuto que pasaba, Miguel se debatía entre la necesidad de compartir su propia historia y el miedo que eso implicaba. «¿Por qué no compartes esos sentimientos en tu presentación?», sugirió Ana de forma casual, pero las palabras lo golpearon. Era cierto, el fracaso del pasado no debía hacerle sombra al futuro, pero
¿Y si esas verdades desnudaban demasiado su alma? Esa vulnerabilidad podría provocar el rechazo. La conversación evolucionó, y Miguel se encontró compartiendo detalles sobre su proceso creativo. Narró los desafíos que había superado, las dudas que lo habían abrumado, y cómo había convertido su dolor en motivación. Cada diseño que hago lleva consigo un pedazo de mí, le confesó. No es solo tecnología, es una parte de mi viaje. Sus ojos se encontraron en un momento de silencio profundo. Miguel se preguntaba cómo Ana reaccionaría si decidía abrirse completamente a su público. La idea lo llenaba de ansiedad. Decidido a solidificar su propuesta, miró a Ana con claridad resoluta. Hoy no me esconderé. Esta participación es como un renacimiento. Me arriesgaré y compartiré mi verdad. De vuelta en su casa, Miguel se preparó para su presentación. Se miró al espejo, comprobando que el chico inseguro que una vez fue, había sido reemplazado por un hombre decidido a superarse. La combinación de su historia personal y su invención formaba una narrativa poderosa que podía resonar en otros. Antes de salir, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Ana. Recuerda, lo auténtico siempre conmueve. Sé tú mismo. Con esas palabras resonando en su mente, las dudas comenzaron a desvanecerse mientras avanzaba hacia la sala de presentación. Miguel respiró hondo. Cuando subiera al escenario, se entregaría por completo. Pero al entrar, el pálpito de su corazón se intensificó. Una voz familiar resonó en su cabeza. ¿Y si no les importa tu historia? Esa pregunta lo acometió justo cuando la tensión alcanzó su cúspide. El primer paso hacia su liberación estaba a punto de concretarse, pero cada paso hacia adelante también traía consigo un dolor que no podía ignorar. Con el micrófono en mano, la audiencia lo miraba expectante. Era el momento de revelar quién realmente era, y no solo el inventor, sino el hombre que había aprendido a enfrentar sus propios demonios. La pantalla detrás de él brilló de manera poderosa, lista para mostrar no solo su invención, sino la historia que había labrado a fuego lento en su interior. Entonces, antes de abrir la boca, Miguel sintió que la vida le hacía una última pregunta. ¿Podría realmente ser suficiente? Cuando empezó a hablar, su corazón se detuvo por un instante y sintió que la conexión entre su pasado y futuro dependía de esas palabras. La presentación comenzó. Sería el inicio de su verdadera vida, o un paso más hacia el abismo del miedo y la incertidumbre. Las luces del escenario, brillantes y deslumbrantes, parecieron engullir a Miguel, quienes lo observaban fijamente. La incertidumbre latía en su pecho, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Las palabras se enredaban en su mente, pero había una chispa de determinación que lo impulsaba a continuar. Con la mirada fija en el público, comenzó a articular sus pensamientos. A medida que iba avanzando, los recuerdos de sus fracasos y el dolor del pasado comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en el combustible que necesitaba para encender su mensaje. Hoy estoy aquí no solo para presentar un dispositivo, empezó, sino para compartir mi historia. Una historia de resiliencia y transformación. Las palabras salieron de su boca como un torrente, cada una cargada de emoción. Contó sobre aquellos días de desánimo y soledad tras el fallecimiento de su esposa. Describió la oscuridad que lo envolvió y cómo, en ese abismo, encontró la fuerza para levantarse de nuevo. Miguel se dio cuenta de que su dolor no era solo una carga.
era el hilo del que estaba tejido su viaje como creador. El silencio en la sala era palpable. La audiencia parecía absorber cada palabra. Miguel sintió que, al hablar de su pérdida, de la angustia y de la melancolía, estaba desnudando su alma. Pero también se dio cuenta de que cada uno podía encontrar un rayo de esperanza en su dolor, una chispa que pudiera inspirar cambios. Su invención, una herramienta destinada a facilitar la conexión entre las personas, cobraba un significado más profundo en su historia. Mientras narraba su proceso de creación, reveló su vulnerabilidad. Habló sobre las noches de insomnio y los momentos de rendición. No fue fácil. Cada fracaso fue una lección. Cada error, una oportunidad. Aprendí a bailar con mis miedos y convertirlos en mis aliados. Su voz resonaba con una energía que despertaba algo dentro de la audiencia, algo que iban a recordar mucho después de que terminara la presentación. Él mismo se sorprendió de su capacidad para conectar emocionalmente con los presentes. Entonces, un giro inesperado en su relato llegó cuando reveló un hecho que había mantenido oculto incluso de sí mismo. La creación de su dispositivo, esa respuesta tecnológica a sus deseos de volver a ser parte del mundo, había sido, en esencia, un homenaje a su amor perdido. Cada vez que diseño, siento que ella me acompaña. Este dispositivo no es solo una invención, es un legado. Al finalizar, en lugar del aplauso que esperaba, sintió un silencio tenso, como si cada individuo estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Miguel sostuvo la mirada del público, no como un inventor, sino como un ser humano desnudo ante su tribunal. Entonces, una persona de la audiencia se levantó. Tu historia nos recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad. Hablaste de amor y pérdida de una manera que muchos de nosotros no hemos podido. Gracias por compartirlo. Ese sencillo agradecimiento fue el impulso que necesitaba, y el murmullo de asentimientos se extendió por la sala. Miguel comprendió que su historia había encontrado un lugar en los corazones de los demás. Era más que una presentación de un producto. Era una revelación que había surgido de sus sombras más profundas. A medida que sus miedos comenzaban a disiparse, un nuevo desafío se encarnaba en su mente. Compartir su historia más allá de esa sala. Dar voz a quienes no pueden. Sin embargo, justo cuando el eco del aplauso resonaba y su confianza crecía, un correo electrónico llegó a su teléfono. La pantalla brillaba con un mensaje de Ana que decía: «La vida de quienes nos rodean está a punto de cambiar contigo. ¿Estás listo para el siguiente paso?». Con el pulso aún acelerado, la pregunta lo asaltó. ¿Estaría preparado para llevar su mensaje más lejos, hacia un mundo que tanto lo necesitaba? Así como se sienten los vientos de un cambio inminente, Miguel sabía que su travesía apenas estaba comenzando. La verdadera prueba estaba aún por llegar. El eco del aplauso se desvaneció, pero el corazón de Miguel seguía latiendo con fuerza. Las palabras de Ana resonaban en su mente. Era una invitación a la acción, un desafío oculto entre su mensaje de transformación. La posibilidad de compartir su historia a una escala mayor le generaba tanto emoción como temor. La línea entre el éxito y el fracaso estaba cada vez más borrosa, y Miguel debía averiguar qué camino estaba dispuesto a seguir. Los días posteriores a su presentación transcurrieron entre un torbellino de correos electrónicos, llamadas y reuniones. Ana, su antigua colega, lo acompañaba en el proceso de planificación. Era ella quien había visto el potencial en su historia,
quien lo había empujado a presentar su idea y convertirla en algo más que un simple producto. Debemos pensar en el impacto que puedes tener, le decía con una determinación inquebrantable en su voz. Esa energía era contagiosa, pero también intimidante para un hombre que aún se descubría a sí mismo entre sus propias sombras. Miguel se enfrentó a una nueva realidad que lo desafiaba cada día. Era momento de desvincular su dolor del pasado y permitir que su triunfo resonara en otros. Se sentía como un marinero en un océano desconocido, navegando entre las olas de la expectativa y la ansiedad. ¿Cómo podría compartir su historia sin que habilitara el regreso de su tristeza? Su camino de sanación parecía irremediablemente entrelazado con la divulgación de su invención. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su pequeña oficina, sintió que la lucha interna estaba llegando a su punto culminante. La idea de ser un portavoz, no sólo de su propia experiencia, sino de aquellos que habían sufrido en silencio, lo llenaba de una urgencia que no podía ignorar. Sabía que muchos habrían resonado con su relato personal, y eso significaba que poseía un poder dentro de su vulnerabilidad. ¿Qué es más fuerte, Miguel? ¿Tu miedo o tu deseo de ayudar?, se preguntó, contemplando su próxima decisión. Fue entonces que decidió establecer un grupo de soporte para los emprendedores que, como él, habían enfrentado pérdidas significativas. Un lugar donde pudieran compartir sus historias, aprender juntos y apoyarse mutuamente. Diseminar su mensaje a través de conexiones genuinas. Así comenzaron las largas noches de planificación, el diseño de talleres y la búsqueda de un espacio donde reunir a estas almas afines. Pero cada paso venía acompañado de la presión de no defraudar a aquellos que pusieron su fe en él. A medida que la fecha de su primer encuentro se acercaba, Miguel sentía la presión aumentar. La voz interior que lo había impulsado a compartir su historia había crecido tanto que ahora latía en su pecho con una intensidad casi dolorosa. La duda y la certeza se enfrentaban, cada una reclamando un lugar en su mente. ¿Realmente estaba listo para abrir ese capítulo de su vida? ¿Sería capaz de manejar las reacciones de otros, los valores de aquellos que se verían reflejados en su dolor? Con la noche de su primera reunión acercándose, el peso de su decisión lo abrumaba. Siguió revisando la presentación que había preparado. Cada diapositiva, una mezcla de vulnerabilidad e inspiración. Esto no es solo sobre mí, reflexionó. Es sobre ellos, sobre nosotros. Solo un par de horas antes de que comenzara la reunión, Miguel recibió un mensaje de Ana. Recuerda, tus palabras tienen el poder de cambiar vidas. Usa ese poder sabiamente. En ese instante, comprendió que la luz de su invención no sería suficiente sin la autenticidad de su experiencia. Se dio cuenta de que las historias compartidas tienen un peso y una fuerza que pueden llenar vacíos profundos en el corazón de otros. Miguel se preparó para enfrentar su mayor desafío, no solo como inventor, sino como un mensajero de esperanza. La necesidad de confrontar sus propios miedos se volvía inminente. El momento de la verdad había llegado, y él se encontraba en la línea entre lo conocido y lo desconocido, listo para descubrir cómo su historia podría resonar en el mundo, pero también consciente de que, al abrir la puerta, corría el riesgo de sumergirse nuevamente en su propio dolor. Sería capaz de mantener el control de su narrativa sin perderse en el proceso. Así
Con el pulso acelerado y la mente en guerra, Miguel dio el primer paso hacia la sala donde su futuro lo aguardaba. La pregunta que lo asediaba persistía. ¿Qué lecciones aprendería de este nuevo capítulo de su vida? Miguel respiró hondo antes de cruzar el umbral de la sala donde se llevaría a cabo su primera reunión. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de expectativa y curiosidad. Las sillas estaban ocupadas por rostros que compartían, de alguna manera, su dolor y su lucha. Cada uno de ellos llevaba una historia en su corazón, y él se sentía emocionado y ansioso al mismo tiempo. Era el momento decisivo en el que compartiría su experiencia, y con ella, su proceso de sanación. Al levantarse para hablar, recordaba los ecos de su inseguridad, pero este no era el mismo Miguel de antes, sino un hombre transformado. Había dedicado horas a preparar su discurso, enfocándose en cómo su historia no solo había sido un viaje personal de dolor, sino una ruta hacia la superación. Esta reunión no es solo sobre mí, pensó, sino sobre cómo nuestras historias pueden interconectarse, cómo podemos ser cada uno de nosotros un faro de luz en la vida de otro. Sus palabras fluyeron con sinceridad mientras compartía desde el corazón. Habló de Lucía, de su legado y de la fragilidad de la vida. En cada anécdota, Miguel descubrí que el dolor no era un enemigo, sino un aliado que lo había guiado hacia el crecimiento. Los espectadores, atrapados en su relato, parecían reflejar sus emociones. La conexión se estaba forjando, y eso era un testimonio del poder de la vulnerabilidad. A medida que avanzaba en su presentación, pudo ver en los rostros de su audiencia algo que no sabía si alguna vez había presenciado: reconocimiento. Su historia resonaba con ellos. Las lágrimas comenzaron a asomarse mientras ellos mismos recordaban sus propias pérdidas. Miguel se dio cuenta de que, lejos de ser un peso, su dolor compartido se había convertido en un puente. Sus palabras creaban un espacio seguro para que todos se abrieran, para que cada quien encontrara su propia voz en el eco de sus historias. Al final, cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. Pero lo que más le conmovía a Miguel no era el reconocimiento, sino el intercambio genuino de experiencias que había surgido en la sala. El grupo comenzó a compartir sus historias. Algunos hablaban de sus luchas, otros de cómo habían comenzado a recuperar sus vidas. Sentir esa conexión, esa comunidad emergiendo del dolor, lo llenó de un propósito renovado. Al salir de la reunión, con el corazón aún palpitante por la intensidad de la experiencia, se encontró con Ana. Ella sonreía y de repente todo su miedo se desvaneció. «Hiciste un trabajo asombroso», le dijo, y esa validación tocó algo profundo dentro de él. No solo había honrado la memoria de Lucía, había comenzado un camino de sanación no solo para él, sino para muchos más. Días después, Miguel recibió correos electrónicos y mensajes de personas que habían asistido a la reunión. Cada uno agradeciendo no solo su invento, sino su valentía al hablar desde lo más profundo. Cada palabra de aliento le daba fuerza y claridad. Ahora comprendía que su historia era el vehículo para que otros se sintieran menos solos. Empoderado por el impacto que había tenido, Miguel se comprometió a continuar su labor. Decidió organizar encuentros mensuales donde las personas pudieran compartir sus vivencias y aprender unos de otros, crear un espacio donde la esperanza pudiera florecer. Con el tiempo, el dispositivo que había creado a partir del legado de su abuelo comenzó a ganar reconocimiento en el ámbito médico.
Sin embargo, no era solo el éxito profesional lo que lo motivaba, sino el deseo innato de ayudar a las personas a conectarse entre sí a través de la tecnología, tal como lo había hecho en su reciente encuentro. La combinación de su invención con su historia personal se había convertido en una misión de vida. Miguel experimentó un crecimiento profesional y personal palpable. Había conquistado sus miedos, abrazado su pasado y transformado su dolor en propósito. Con cada paso, había demostrado no solo a los demás, sino a sí mismo, que el amor puede tomar muchas formas y que la vulnerabilidad puede convertirse en la fuerza más poderosa. La vida había comenzado a brillar de nuevo, y cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades. Miguel se había liberado de sus cadenas emocionales y se encontraba en una posición firme, no solo como médico, sino como un verdadero agente de cambio. La conexión que había cultivado con Ana también evolucionó. Un nuevo amor crecía entre ellos, ligado no solo por la atracción, sino por el entendimiento profundo que tenían de sus respectivas luchas. Ahora, Miguel estaba listo para enfrentar la vida. Había aprendido que desde el dolor podía renacer la esperanza, y que su historia, lejos de ser un recuerdo, era un faro que guiaba hacia un futuro brillante. Les insto a que no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas como la de Miguel. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Cada acción cuenta en la construcción de una comunidad de superación personal. Hagamos que estas historias lleguen a quienes más lo necesitan.